error muy grande que cometemos todos o la gran mayoría al iniciarnos en la electrónica y la electricidad es el creer que para revisar una bobina se le debe medir la continuidad, lo cual es un completo fake. Diferente a lo que pudiésemos pensar, a una bobina se le mide la resistencia y no la continuidad. Esto se debe a dos factores principales, uno teórico y uno comercial. Una bobina, en términos generales, es un alambre conductor enrollado en un núcleo hecho con algún material ferromagnético o un núcleo de aire. El número de vueltas, el grosor del alambre, el núcleo de la bobina y el tamaño de la bobina dependerán de la función que cumplirá esa bobina, ya que puede ser hecha para un motor, un filtro, un transformador, un relevador, entre otras muchas cosas más. Entonces, si una bobina está hecha de una misma pieza de alambre, lo lógico es que exista continuidad. Lo cierto es que no siempre lo que pudiésemos suponer que es, de verdad es. Analicemos a los protagonistas: resistencias, bobinas y un multímetro. En esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en dos funciones del multímetro: resistencia y continuidad. Al juntar estas dos extremidades, yo estoy generando una diferencia potencial entre las dos puntas, lo que me indica que hay una continuidad. El voltaje que se genera es demasiado bajo, al igual que la resistencia. Todos los multímetros tienen un valor de resistencia máximo que toleran antes de impedir el flujo de electrones. Esto puede variar dependiendo el modelo y la marca, pero siempre el valor de la resistencia es sumamente bajo. Ahorita vamos a medir con el multímetro cuánto es el valor de resistencia máximo que tolera antes de comportarse como un circuito abierto, en el momento en el que va a dejar de marcar continuidad. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, vamos a checar el valor de esta resistencia. Tiene un valor de 10 ohms. Verificamos. Y mide continuidad, ¿sí? O sea que el valor de la resistencia aún no es lo suficientemente grande como para impedir el flujo de electrones. Vamos a checar esta otra resistencia. Tiene un valor de 47 ohms. Medimos continuidad y aún marca continuidad. El valor aún es bajo. Chequemos esta otra resistencia. Y su valor es de 55 ohms. Verificamos la continuidad y vemos que ya no marca. Es decir, ahorita el multímetro se estaría comportando como un circuito abierto, ¿sí? Ya no estaría marcando continuidad. Si yo pongo una bobina con un valor de 55 ohms de resistencia, ya no me va a marcar continuidad. Si yo pongo una bobina con un valor de resistencia de 47 ohms o 40 ohms, me va a marcar continuidad, porque este multímetro tiene un valor de resistencia aproximadamente de 50 ohms antes de comportarse como un circuito abierto. Como ya te mencioné, el valor de la resistencia va a variar dependiendo la marca del multímetro y del modelo. Ahorita vamos a revisar algunas bobinas para verificar esto que acabamos de ver. Aquí tengo dos bobinas diferentes utilizadas en diversas placas electrónicas. Como puedes ver, son dos diferentes. Esta es una bobina que se utiliza para filtros, ¿sí? Esa es la comúnmente se utiliza al principio en las fuentes conmutadas para los filtros. Y esta pues es una bobina interna que viene en un relevador. Este es un relevador. Los relevadores internamente tienen una bobina y ahorita vamos a verificar su valor de resistencia. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es medir la resistencia de esta bobina para saber si nos pudiese marcar continuidad. Y tiene una resistencia aproximada de 2 ohms, 1 ohms, es 5 ohms, por ahí va entre 5 y 0 ohms. Esta obviamente que nos va a marcar continuidad. Este es un hecho que nos va a marcar continuidad esta bobina. Sí, y efectivamente marca continuidad. Su valor de resistencia es sumamente bajo, por ello marca continuidad en el multímetro. En el datasheet de este relevador menciona que tiene su bobina un valor de resistencia de 900 ohms. Entonces esta no nos va a marcar continuidad. Primero verificamos su valor de resistencia de la bobina del relevador y nos da un valor de 973 ohms. Esta es un hecho que no va a marcar continuidad. Y efectivamente no marca absolutamente nada de continuidad, porque su valor de resistencia es sumamente elevado y pasa por mucho el valor de resistencia que tolera el multímetro antes de comportarse como un circuito abierto. Sí, recordemos que es de 50 ohms.
Este tipo de pruebas no resulta muy útil para componentes electrónicos. Lo mostré de esta manera para tratar de hacerlo un poco más sencillo. Este tipo de pruebas en realidad se le hace a motores y transformadores y se llama resistencia de devanado. Y sirve para verificar que las bobinas de los motores y los transformadores se encuentren en óptimas condiciones. Esta prueba también sirve para identificar las conexiones de un motor cuando lo estamos reutilizando, ya que en muchas ocasiones la serigrafía no es muy clara o no viene identificado qué cable pertenece a qué bobina. Como puedes ver, este tema no es tan complejo y es muy útil en la práctica, así que no está de más tenerlo bastante claro. Espero que este video te haya gustado, que haya sido de tu completo agrado. No olvides lavarte las manos. Yo soy Alejandro y nos vemos en la próxima. Adiós.